Buenas tardes, mi nombre es Ramón Alfonso Hernández. Actualmente curso el tercer semestre en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy en la materia de Ingeniería Industrial y hoy voy a exponer la regularización para la materia de Estadística Inferencial 1, la primera unidad. Vamos a comenzar. Capítulo 1, Introducción a la Estadística, páginas 1 a la 42. 1,2, Pensamiento Estadístico, ejercicios, página de la 9 a la 11. Dice definiciones introductorias. Datos son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. Estadística. Esta es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar o interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población. Este conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. Dice censo. Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es uno de los subconjuntos de miembros seleccionados de una población. Dice ejercicios del 8 al 10. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, C, posible y probable. Muy bien. Entonces vamos a ver el ejercicio número 8. Dice multa por exceso de velocidad. Mientras conducía por su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora, en una ruta donde el límite de velocidad es 55 por hora. Posible pero muy improbable. ¿Por qué? Podría ser que estaba tal vez en un área residencial o cerca de una escuela o tal vez no el freeway como se conoce ya, la vía rápida. Entonces o en alguna calle tal vez cerrada, tipo, no sé, en tipo de como un tipo de colonia, por así decirlo. Entonces, pues es posible que pueda subir, pero si está muy conglomerado, hay muchos carros, tal vez mucha gente cruzando, sería muy improbable que sucediera. Más si el límite de velocidad es de 55, quiere decir que no va en calle abierta ni nada de eso. Número 9 dice semáforos. Mientras se conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Eso es posible y probable. ¿Por qué? Muchas veces hemos ido manejando por la calle y yo personalmente he encontrado que tal vez en el centro de Tijuana, por lo regular si agarro un semáforo en verde puedo agarrar hasta 3 o 4 cuando uno está saliendo del centro. Entonces es posible y es probable que suceda. Ahora número 10. Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque el Día de Acción de Gracias se celebra el tercer jueves del mes de noviembre. Entonces, ya sea que caiga 22, como me parece que fue hace 2 años, o el 25, que fue el año pasado, tal vez 28, siempre y cuando sea la tercera semana de noviembre, es cuando se celebra Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Entonces es muy imposible, es imposible de hecho que caiga en un lunes. Vamos a ver, vamos a la siguiente diapositiva. Dice tipos de datos. Dice en los ejercicios 8, 10 y 18 determine si el valor dado es estadístico parámetro. Dice dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según los datos del artículo For Exercise in New York Utility Push Button de Michael Lowe para el New York Times. Entonces, esto se puede considerar un parámetro. ¿Por qué? Porque los datos están en función de una población dentro de la ciudad de Nueva York y con dispositivos para permitir a la gente cruzar. Entonces, esto puede considerarse un parámetro. Ahora dicen, la tabla periódica. El peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Esto es un parámetro ya que se basa en el peso atómico promedio de todos los elementos de la tabla periódica. Y el número 18 dice, determine los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. La presión sanguínea se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea
obtienen una presión sistólica de 61 mililitros. Esto quiere decir que que es un dato continuo. ¿Por qué? Porque los datos continuos se presentan dentro de mediciones, o de las mediciones en este caso. Ahora bien, dice número 3, correlación y causalidad. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Correlación y causalidad. Con el uso de los datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, o el Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos entonces concluir que un incremento del número de armas automáticas registradas causa un aumento de tasa de homicidios. No, en este caso no, porque no existe una correlación entre las dos variables. No implica causalidad. El hecho de que haya más armas de fuego no implica que sean utilizadas más frecuente para cometer homicidios. Un ejemplo de la causalidad sería, por ejemplo, la lluvia. Cuando llueve es posible que truene, sin embargo, la lluvia es la variable X y los truenos son la variable Y. Y como sabemos, la lluvia en sí no causa los truenos. O los truenos no suceden porque llueve. Entonces, porque hay lluvia, perdón. Entonces, eso significa, por eso es que no es posible ni hay asociación entre ellos. ¿Se podremos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? No, esto tampoco sería cierto. ¿Por qué? Porque no existe correlación entre ambas. Puede ser que sean armas de fuego automáticas, pero ¿qué tal si hay armas de fuego semiautomáticas? Que hay cuchillos, hay diferentes objetos que podemos utilizar o que una persona puede usar para matar a otra, entonces no existe correlación como tal. Dice, prueba sesgada. Se utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa correcta. En el caso judicial, Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos, en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. No, esto sería incorrecto. Dice, al ser un grupo minoritario es posible que menos gente de este grupo tome el examen para capitán y por ende sean menos probabilidades de éxito. O sea, si un grupo minoritario entra, por ejemplo, si hay, no sé, son 10 candidatos y son 3 latinos, 3 latinos y 7 personas blancas, entonces obviamente las 7 personas blancas tienen una mayor probabilidad de aprobar el examen, en este caso. Entonces, estamos asumiendo, claro, en el caso perfecto de que existan los mismos conocimientos para todos y que todos tengan la misma oportunidad. Ahora sí, en cascos de motociclista, dice, el Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultan inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase A Selection of Selection Anomalies, de Weiner, Palmer y Bradlow en Chance Volume 11, Number 2. El único grupo que no podría testificar en este caso serían los motociclistas que murieron, ya que ellos obviamente no estaban usando cascos, pero tendrían mayor peso dentro de esta audiencia. Muy bien, dice, conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Número 4. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus dos clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. No porque el autor en sí está limitado a los estudiantes de sus clases como tal. Entonces, si solamente tiene 4 clases y la universidad se encarga de 20, 25 clases diferentes, no podría ser una muestra de conveniencia que arroje resultados que sean típicos de una población. De otra manera podría hacerlo, pero en un grupo limitado. Si solamente nos concentramos en sus clases, entonces sí podría hacerlo. De manera directa sí podría hacerlo. Si fuera dentro de sus clases, él tendría unos resultados típicos. Es probable que los resultados sean buenos o malos. Los resultados en todo caso darían una idea clara. El número de alumnos que son zurdos o diestros no son buenos ni malos, simplemente incompletos, en mi opinión.
Dice, la calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. No, como mencionábamos hace rato, está limitado a solamente sus clases, entonces no podría. Dice, en los ejercicios 9 a 20, el tipo de muestreo que se utilizó, indica el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o conglomerados. Ergonomía. Un alumno, reunió medidas de la longitud de los brazos de sus familiares. Esto sería un tipo de muestreo de conveniencia, ya que obviamente sus familiares son probablemente las personas más cercanas que tengas, y si todavía estás como que cerca de ellos o vives cerca de ellos, pues obviamente sería de conveniencia ir y tomar esas medidas rápido. Dice, reincidencia. El US Department of Corrections reúne datos sobre los prisioneros reincidentes. Para ello selecciona aleatoriamente 5 prisiones federales y encuesta a todos los reclusos. Esta sería de manera aleatoria, ya que se toma al azar por completo, porque está eligiendo, desde que elige 5 prisiones al azar, va a tomar 5 prisiones al azar, de los cuales todos tienen la oportunidad de ser seleccionados en este caso. O podría ser también de conglomerado, ya que está tomando ciertos agrupación de gente en este caso, ¿no? Vamos a ver por acá. Muestras aleatorias y muestras aleatorias simples. El ejercicio 21 al 26 se refieren a muestras aleatorias simples o muestras aleatorias. Son 26. Muestreo de estudiantes. Un salón de clases llega a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes con 6 alumnos en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta que completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. ¿Y por qué? Esta da una muestra aleatoria simple. ¿Por qué? Porque es una manera fácil de explicar. Podríamos considerar los dos siguientes puntos. Dice, todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En este caso la población sería el salón, los 36 alumnos. Y en efecto tienen los 36 alumnos una posibilidad de ser elegidos. El otro aspecto a considerar es que todas las muestras del mismo tamaño, todas las muestras que sean del mismo tamaño son igualmente probables. En este caso sería cierto. Todas las muestras son de 6 personas, son 6 filas de 6 personas. Entonces, si consideramos a las 6 filas como una muestra independiente cada una, quiere decir que de esas hay 6 posibles elecciones, lo cual pondría de nuevo que todos son igualmente probables de ser elegidos. Distribución de frecuencias. Dice, una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica como un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto al número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a diferentes clases. Y las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clases. Muy bien, definiciones importantes. Las marcas de clases son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos y dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Y se determina el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija debe verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Se calcula la anchura de clase. La anchura de clase es igual al valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases que vamos a elegir. Dice, comienza por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Dice, número 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de la clase. Por ejemplo, ahorita viene un ejemplo de usar el número 60, pero digamos que nuestro límite inferior vamos a comenzar en 50 y la anchura de clase se determinó que eran 10.
Entonces vamos a tomar 50, más 10 son 60, más 10 son 70, más 10 son 80, digamos que queremos 5 clases. Más 10 son 90 y más 10 son 100. Ya tenemos esta sumatoria que le hicimos al primer valor del límite inferior. Esa va a ser la suma, el resultado de la suma de la anchura de clase va a ser el segundo límite inferior. Entonces quedaríamos con un límite inferior de 50 a 59 en la primera clase. En la segunda sería de 60 a 69. En la tercera sería de 70 a 79. La cuarta sería de 80 a 89. La quinta sería de 90 a 99. Y la última, por así decirlo, de 100 a 110 en este caso. Dice, anote los límites inferiores en cada clase de la columna vertical y luego procede a anotar los límites superiores de la clase. Dice, tomar el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Dice, por ejemplo, seleccione 7 clases. Calcule la anchura de clase. Digamos que el número más alto del dato es 124 y el más bajo es 60. Entonces restamos y dividimos entre las 7 clases que queremos. Nos va a dar un total de 9.1428. El cual en este caso vamos a redondear a 10 por comodidad. Se elija 60 como su primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente, porque termina en 0 para ser un números enteros. Ahora sí dice, sume la anchura de clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior, como lo mencionaba anteriormente. Entonces si tomamos 60 y le sumamos 10 es 70. Ese 70 es el siguiente límite inferior. Se continúe y sume la anchura de clase a 10 para obtener los límites inferiores de clase restantes, que es 80, 90, 100, 110 y 120. Número 5. Lista los límites inferiores de la clase de forma vertical, como se muestra en el margen. Y con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de cada clase corresponde, los cuales serían, como lo mencionaba antes, si es de 60 a 70 sería 69, el límite superior, de 70 a 80 sería 79, de 80 a 90, 89 y así, etcétera, etcétera. Dice, son los puntos medios de las clases. Los puntos medios de las clases son las marcas de las clases de la tabla 2.2, que son 64.5, que estos se obtienen al sumar el límite. Se obtiene al sumar el límite inferior más el superior y dividirlo esos entre 2. Eso nos va a dar el ancho de clase en este caso. Perdón, las marcas de clase. Muy bien, dice. Una distribución de frecuencia relativa. La frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Muy bien, entonces, muy bien, porcentaje. Dice frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias por 100. Esto nos va a dar una distribución de frecuencias relativas, por ejemplo en este ejemplo de los pulsos de mujeres, 60 a 69, que es el ejemplo que venimos manejando, va a ser un 30%, 70 a 79 es un 35% y así, etcétera, y etcétera. Muy bien. Ok, dice ejercicio 7. Identifique la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para las distribuciones de frecuencias indicadas. Las distribuciones de frecuencias se basan en los datos del apéndice B. Muy bien, checando los ejercicios, es el ejercicio número 7. Estos datos que vemos aquí van a ser de parte de... van a ser por parte del apéndice B, los que estamos mencionando. Quiere que identifiquemos, muy bien. Entonces la anchura de clase aquí, ¿cómo la identificamos? Es básicamente de 1, en este caso. Las marcas de clase, en este caso, van a ser lo que tenemos aquí. Vamos a ver. Muy bien. Aquí las marcas de la clase, en este caso, van a ser... son 5 marcas de clase, son 5 clases como tal. Y luego la frontera de clase es de .99, 1.99,
5, 2.995 y 3.995 respectivamente, hasta llegar a 4. Dice, radiación de dientes de leche. Radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Con base a los datos de An Unexpected Rise in Strontium 90 in US Deciduous Teeth in the 90s de Mangano para el Science of the Total Environment, dice, construya una distribución de frecuencias con 8 clases que inicie con un límite inferior de 110 y utilice la anchura de 10. Si existe una razón por la cual este tipo de datos son importantes, en este caso vamos a irnos al Minitab, que es donde lo tenemos. Perdón, es Excel. Listo, aquí está. Entonces, nos pidió formar una tabla, en este caso de frecuencia, y los datos los vamos a leer ahorita. Dice que comencemos con un límite inferior de 110 y una anchura de 10. Entonces vamos a escribir aquí la tabla que tenemos. Entonces, estando aquí de momento, vamos a elegir, como dice aquí, 110. Primero vamos a agarrar como límite inferior de 110. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sumar 110 más 10, 120, más 10, 130, más 10, 140, más 10, 150, 160, 70 y 180, ya que nos pidió que hiciéramos en este caso de 8 clases. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora, para determinar el límite superior, pues obviamente sería de 119, de 110 a 119 sería el primer límite superior, el segundo sería 129 y así sucesivamente. Aquí estamos viendo los números. Las marcas de clase, como mencionábamos, es la suma de, por ejemplo, aquí lo vamos a mostrar de momento. Vamos a cerrar estos. Tenemos aquí como prácticas. Muy bien. Aquí tenemos nuestro trabajo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Nuestras marcas de clase, como lo mencionamos, tenían que sumar el límite inferior más el límite superior, en este caso. Entonces vamos, por ejemplo, vamos a resolverlo ahorita. Vamos a bajar aquí esto en nuestra calculadora y vamos a hacer el primero. 110 más 119 entre 2, 114.5, como podemos ver aquí, la primera marca de clase. Segunda marca de clase, en este caso va a ser 120 más 129 entre 2, 124.5. Y como podemos ver aquí, este incremento es de 10 en 10. Vamos a comprobar si el tercero es igual. Entonces 130 más 139 entre 2. Vamos a hacer otra vez. 130 más 139. 130 más 139 entre 2 son 134.5. Aquí va aumentando la marca de clase de 10 en 10 y nos da una frecuencia total de, dentro de estos valores que aquí los tenemos ya listados, tenemos dos valores que están entre la clase de 110 a 119, dos valores que están entre 120 y 129, 5 valores que están entre 130 y 139, 9 valores entre 140 y 149, y aquí es donde nos encontramos la mayor concentración de valores, que son entre 150 y 159 tenemos 13 valores. De ahí comenzamos a disminuir de nuevo. Entre 160, de entre 160 y 169 tenemos 6 valores, tenemos 2 valores entre 170 y 179 y un solo valor entre 180 y 189. Muy bien. Entonces, ¿por qué estos datos son importantes? Porque nos permiten tener una idea clara
de en dónde se encuentran ciertos valores. Obviamente podríamos tratar de adquirir la frecuencia de uno por uno y tal, pero al momento de graficarlos tendremos que hacer, por ejemplo, entre estos datos de radiación, vamos a ver cuántos datos capturamos aquí. Son 40 datos, tendremos que hacer una barra por 40 datos cada uno. Entonces esto nos ayuda a agruparlos y dar un orden un poco más claro y encontrar la media, la mediana y la moda para así tener un entendimiento un poco más sencillo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, resumen y gráficas de datos, distribución de frecuencias. Pesos de papel desechados como parte del proyecto de Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechado del conjunto de datos del 22 del apéndice B. Y construye una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de 1 libra y utilice la anchura de clase de 4 libras para que los pesos del 4 libras. Parece que los pesos del papel desechados tienen una distribución normal. Y se compare los pesos del papel desechados con los pesos del metal desechado. Consulte la distribución. Muy bien, aquí tenemos ambos valores, papel y metal. En este caso lo primero que nos pide es correr una distribución de frecuencias. Entonces vamos a irnos aquí a gráfica, irnos a histograma, histograma simple, vamos a dar OK. Y en este caso lo que vamos a elegir aquí nos pide que sea de papel primero para comenzar. Dar papel y vamos a dar OK. Ahora bien, esto puede ser una opción lo que nos da, pero aquí nos permite o nos pide que tengamos un límite inferior, comenzarlo desde 1 libra y una anchura de 4. Entonces, para hacer esto vamos a representar aquí los valores. Vamos a darle en Add. Vamos a darle Data Labels y vamos a usar los valores de Y para que nos den los valores de las barras en sí. Ok, perfecto. Ahora vamos a darle doble clic a los números de aquí abajo en la escala X. Aquí nos dice los números de ticks. Aquí nos pide que, como nos mencionaba aquí, de 1 a 4 y que sigan manejándose. Entonces en este caso va a ser 1, más 4 son 5, más 4 son 9, más 4 son 13, más 4 son 17 y más 4 son 21. Vamos a manejar una escala de 6. Vamos a dar aquí OK. Entonces, perfecto. Aquí podemos ver la mayor concentración de papel que tenemos se da aquí en la... Hay 17 valores de entre 8.75 y 11.25 en este caso, como podemos verlo aquí. Ahora bien, vamos a revisar aquí un momento. Ok, ahora sí. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Dice, parece que los pesos de papel desechados tienen una distribución normal. En este caso sí pareciera que tiene una distribución normal, aunque tenemos aquí un elevado número donde están los bienes entre 1.25 y 3.75 tenemos 8. Luego disminuye a 5 y aquí se mantiene en 13 para los valores de 6, entre 6.25 y 8.75 en este caso. Y se van distribuyendo poco a poco. Podemos distribuirlo de una manera, ya que yo realicé la tabla manual, aquí está, es esta. Y podemos realizarlo, podemos poner estas marcas de clase. Entonces podemos irnos a Binning, poner aquí número de intervalos, queremos 6. Vamos a reducir ese número, aquí está. Y vamos a distribuirlo como mencionaba aquí. Vamos a darle aquí Midpoint Cuts. Nos vamos a introducir nuestros propios valores, que es el primero es 2.5. Y de ahí se van sumando 4 en 4 más 6.5, 10.5, 14.5, 18.5 y finalmente 22.5. Damos en OK. Y ya bien, aquí podemos dar una tal vez una distribución un poco más normal. En este caso podemos ver que se elevan los valores, existen más altos dentro del rango de 5 al 16, como podemos ver aquí, dentro del rango de 5 hasta aquí, que estamos dentro del 13, 16, aquí estamos 16, 17, podemos ver estos tres números son los más altos, que son los que estamos manejando aquí, en la gráfica, como tal. Después tenemos bajamos desde 16.5 a 20.5 solamente hay 2 y de 20.5 a 24 solamente existe 1.
Entonces aquí tenemos nuestro histograma como tal, como se nos pide. Tiene una frecuencia normal, en este caso sí. Nos pide que también comparemos con el metal, entonces vamos a abrir aquí nuestro, simplemente como comparación, vamos a abrir gráfica, histograma y histograma simple, y vamos a introducir, en vez de los valores del papel, vamos a meter los papeles del metal. Vamos a dar OK. Excelente, muy bien. Ahora, en comparación del metal con respecto, vamos a subir un poco más esta información, vamos a elevar un poco más esto, ¿ok? Con respecto al papel, vamos a ver aquí, vamos a abrir este, perfecto. Muy bien, con respecto al papel y el metal, podemos ver aquí una comparativa. En este caso los valores como tal no están distribuidos de la misma manera. Podríamos hacer aquí, vamos a ver con los valores del metal como tal. Vamos a ver aquí qué valores estamos manejando. Aquí los valores del metal. Aquí la gráfica es un poco más pequeña, pero podemos ver que los números, vamos a intentar reducirlo para tener un poco más de concurrencia, a 6 intervalos nada más, para ver una concentración. Sí, podemos notar aquí, en este caso, como tal, no aparecen los diferentes, no aparece una distribución normal, ya que en este caso, dentro del histograma del papel, podemos ver que hay un incremento en un dato específico, aunque otros sí le siguen por detrás, la distribución es un poco más normal. En este caso, la distribución sigue una tendencia un poco más aplanada en este caso, lo cual diría que tiene una variación mayor, lo cual indica o diría que hay más de un valor que comparten casi el mismo valor que la media en este caso, por así decirlo, como podemos ver aquí. Entonces, esta distribución normal, la única manera de comprobar esto sería, vamos a eliminar esto y vamos a hacer, por ejemplo, gráfica, histograma, y vamos a escoger uno con fit para que nos muestre la campana de Gauss. Vamos a borrar este, vamos a poner el metal. Vamos a ver, OK. Listo, como podemos ver, ven, si comparamos esto con respecto a la del papel, vamos a intentar hacer una comparativa aquí, gráfica, histograma, con fit, vamos a elegir el papel. Ahora sí, como podemos comparar aquí, como podemos ver aquí, sí vemos que esta está un poco más aplanada en este caso. Vamos a ajustarlo a 6 ambos. Vamos a dar clic aquí en los números de abajo. Vamos a ajustarlo al binning de 6. Podemos ver aquí que comparten, más de uno de ellos comparte el mismo valor de la media, por ende no sería una distribución normal como tal, aunque acá se viera un poco más acertada la distribución normal en este caso. Entonces vamos a terminar aquí, terminar acá, y vamos a pasar al siguiente ejercicio. O sea, aquí dice: un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujada en una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto una escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de las frecuencias. Dice ejercicios: ¿cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Se utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 23 de la sección 2.2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? ¿Cómo se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen? Ahora sí, remítese al conjunto de datos 19 del apéndice B y utilice las 50 longitudes de tornillos para construir una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de 0.720 y utilice una anchura de 10 pulgadas. Muy bien. Ahora bien, como menciona aquí en la etiqueta, vamos a ir al Minitab y aquí tenemos
los tornillos como tal. Aquí tenemos ya la información de los tornillos, como yo ya lo hice anteriormente. Vamos a ver aquí. Entonces dice aquí, nos pide que hagamos que hicimos un límite inferior de .72 o 720 y utiliza una anchura de 10 pulgadas en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer de 1, 2, 3, 5 clases, y vamos a tomar, como lo mencionábamos anteriormente, el límite inferior de 0.720 en este caso. Entonces vamos a tomar como 0.720 más 10, 0.730, 740, 50 y 60. Esas son nuestras 5 clases en este caso. El límite inferior va a ser de 7.20 en el primero hasta .729 en el segundo. 7.30 en el segundo como límite inferior, y como límite superior .739. .740 como inferior y .749 como superior. .750 como inferior y .759 como superior, y .760, .769 como superior. Entonces aquí vemos la frecuencia, que tenemos una frecuencia tenemos la repetición de entre .720 y .729 hay 5 valores. En este caso hay 5 valores que aparecen como tal. Estamos viendo aquí la tabla. Vamos a hacer esto en gráfica para hacerlo un poco más sencillo. Vamos a irnos a histograma. Vamos a irnos a histograma simple. Vamos a elegir, vamos a borrar esto. Vamos a elegir aquí donde dice los tornillos que estamos buscando, que es en este caso los tornillos como tal. Vamos a tomar todos los valores. Vamos a dar OK. Vamos a ajustar este histograma a los datos que se nos están pidiendo con los datos que nosotros tenemos. Entonces, tenemos aquí nuestro histograma. Vamos a darle un poco más de orden. Vamos a escoger aquí abajo. Vamos a elegir las posiciones. Vamos a elegir 72, 73, 74, 75 y 76. Elegir aquí 60, 50, 40, 30 y 20. Muy bien, ahora en el binning aquí mostramos 5 clases. Vamos a volver esto en 5 clases, lo cual sería lo mismo si mostramos esto como 5 clases, o si nos vamos aquí e introducimos nuestras marca de clases que ya tenemos, que es 0.725, 0.735, 0.745, 0.755 y 0.765. Damos OK. Listo. Ahora dice la pregunta del ejercicio. Según el fabricante, los tornillos tienen una longitud de 3/4 de pulgada. La distribución de frecuencias parece congruente con esta suposición. Ahora muy bien dice los tornillos como tal. No dice si todos o no. En este caso vamos a tomar todos como implícito. Y no tendría congruencia. ¿Por qué? Porque si vemos aquí los límites donde hay más repetición, en este caso donde se encuentran una concentración más alta de tornillos, sí es entre .750 y .759, que serían dentro de los 3/4 de pulgada. Sin embargo, no es ni siquiera la mayoría, puesto que algunos tornillos, como vemos aquí en nuestra tabla y aquí en los valores que se muestran aquí, vamos a mostrarlos. Vamos a agregar aquí, usar los valores de Y. Ok, muy bien. Como nos muestra nuestra tabla y como nos muestra nuestra gráfica, entre entre los límites de .72 y .73 tenemos 5 valores. Entre .73 y .74 tenemos 10. Entre .74 y .75 se aproximan más, pero tenemos 11 nada más. Y entre .75 a .76 tenemos 17. Entonces de un paquete, y de .76 a .77 en este caso, como estrategia final, tenemos 7. Entonces, de una muestra de 50 tornillos como tal, podemos ver que 17 de ellos son, que 17 de esos tornillos en este caso simplemente son de exactamente 3/4 de pulgada. Todos los demás varían de entre .72 hasta
.74 y de .76 a .77. Entonces, en este caso no sería totalmente, la respuesta aquí sería no. ¿Por qué? Porque aunque hay mayor concentración, aunque existe mayor concentración dentro del rango de 0.75, no es aquí donde encontramos no es aquí donde encontramos la mayoría de datos. Solo no es donde encontramos en este caso, o sea, esperaría un nivel más alto en este caso. Se esperaría un nivel más alto en este caso. Entonces, aunque sí hay valores que están ahí, sí es el valor más alto donde se encuentran, no son todos. Y pese a que la etiqueta dice que todos los tornillos son de 3/4 de pulgada, vamos a determinar que no, que en efecto no todos son del mismo 3/4 de pulgada. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Histogramas. Dice, pesos de papel desechado. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 24. El histograma parece que los pesos de papel tienen una distribución normal, como lo explicábamos antes. En este caso, vamos a ver aquí gráfica, histograma, elegir config y vamos a elegir papel, que ya tenemos aquí. Y muestra una distribución normal, en este caso. Como vemos aquí, la distribución en sí, vamos a ver un poco más por arriba. Dice, en una distribución normal se refiere a las simetrías si tienen la misma forma de derecha o de izquierda. Si la punta de la campana está centrada entre los valores de derecha e izquierda, quiere decir que entonces la distribución es normal. En este caso sí es normal, aunque cuenta con una ligera desviación. En este caso dice, la medida que se encuentra en la punta de la campana, viene siendo, la media es donde se encuentra la punta de la campana en este caso, que la media sería más o menos en esos valores. Esta es la media como tal. Ahora bien, dice, si la curva no se eleva mucho, o si la curva se elevara como en punta perfecta, donde las dos extremidades toquen abajo, querría decir que sí, en este caso sería una distribución normal y tendría una campana. Sí tiene una distribución normal, sin embargo tiene una ligera desviación, ya que más de un valor aquí cuenta con, ya que los valores también son altos en este caso. Ahora dice el segundo, los valores de Fico. En este caso vamos a hacer esto con los valores de Fico. Vamos a irnos a herramientas, no, gráfica, histograma, y vamos a elegir los valores de Fico. Okay. Muy bien, aquí por ejemplo, aquí como vamos a ver, tenemos mucho más de un valor, de los cuales tienen vamos a ver aquí, por ejemplo, la media son 703, entonces que es donde se encuentra la media de esta. Sin embargo, tiene una desviación estándar del 92.23, como podemos ver aquí. Entonces quiere decir que el distanciamiento de la media es de 92.23 unidades. Tanto así que se aparece aquí como por ejemplo la cola izquierda se eleva desde un punto bajo, sin embargo al término de la derecha no baja, lo cual nos indica que estos datos probablemente tomen más distancia en reducirse en este caso, y hay mucha varianza en estos datos centrales. Por ende, sí, la media es 703.1, sin embargo contamos con más de uno de los valores que tiene también tiene por ejemplo valor de 13, tiene un valor de 13 ambos, por ejemplo. Muy bien, 13. Vamos a ver aquí que más de un valor consta, por eso es que existe una desviación en este caso. Entonces, vamos a ver, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente programa. El objetivo de las gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar la gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes.
Vamos aquí, dice polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos y se localiza directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. El polígono de frecuencias utiliza las frecuencias relativas, esto es proporciones o porcentajes, en la escala vertical. En los ejercicios de 5 a 8 utiliza las cantidades del estroncio 90 en milibecqueres, que es lo mismo que nos estaba mencionando anteriormente, que es la misma tabla que tenemos ya en Minitab. Y dice, número 5, construye una gráfica de puntos. Gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos en las cantidades de las cantidades del estroncio. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades? Entonces nos vamos a ir aquí, vamos a irnos a gráfica. En este caso vamos a escoger dot plot, que es una gráfica de puntos simple, en este caso. Y lo que vamos a pedir aquí son las radiaciones de dientes, ya está seleccionado. Vamos a dar OK. Perfecto, muy bien. Esta es la gráfica de puntos, en este caso, la que se nos pide. La que se nos pide utilizar. Ahora, ¿qué sugiere? Dice que sugiere la distribución. Esta gráfica por lo general funciona cuando hay valores menores a 50. Nos puede dar una idea bastante clara utilizando simplemente puntos. Ahora bien, dice, ¿qué sugiere la gráfica de los puntos acerca de la distribución de cantidades? Esta gráfica, por ejemplo, sugeriría que las cantidades se mantienen, las gráficas se mantienen dentro, los valores se mantienen en 150, por ejemplo. De entre 140, 150 y 160 es donde más se encuentran los valores distribuidos dentro de este tipo de gráfica. Como podemos ver, la concentración mayor se encuentra dentro de esos puntos. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. El polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90 en el eje horizontal. Usa los valores de la marca de clase de los intervalos en una distribución de frecuencia incluida en el ejercicio 18. Muy bien. Entonces aquí nos pide un polígono de frecuencias como tal. Así aquí, por ejemplo, podemos ver, vamos a irnos a aquí, que contamos con el polígono de frecuencias de lo que nos está pidiendo en este caso sería este mismo, el estroncio 90. Aquí tenemos, como nos indica aquí, como nos lo pidió, lo tenemos aquí en 8 clases, tenemos los valores y todo. Entonces nos pide que hagamos un polígono de frecuencia. Muy bien, entonces para hacer un polígono de frecuencia nos vamos a ir en este caso nos vamos a ir a gráfica, nos vamos a ir a bar chart. En este caso vamos a elegir datos de una tabla. Vamos a dar OK. Vamos a elegir en este caso, asegurarnos de que sea la frecuencia. Sí, vamos a elegir en este caso arriba las variables de la gráfica va a ser frecuencia. Y las variables categóricas van a ser marcas de clase, en este caso, la C4. Marcas de clase. Perfecto, vamos a dar OK. Excelente, muy bien. Este chart de frecuencia aquí es donde nos muestra el polígono de frecuencia como tal. Como podemos ver, como lo describen en estas instrucciones, dice... Es un polígono de frecuencia, es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, como lo mencionábamos aquí, las marcas de clase que son estas. Utiliza las marcas de clase. Que utiliza las marcas de clase. También utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Vamos a ver aquí, las marcas de clase aquí están. Vamos a moverlo a un lado para poder ver las marcas de clase dentro del Minitab. Segundo, perfecto, ok. Las marcas de clase dentro del Minitab, lo podemos ver aquí. Aquí nos muestra la marca de clase, por ejemplo, 114.5. Aquí vemos la primera, que son dos valores, como vemos aquí en la frecuencia. 124.5, que son dos valores al igual, podemos ver aquí otros dos. Después 134.5 son 5 valores. Aquí donde podemos notarlo, 144 son 9, 154 son 13, 164.5 son 6, 2 de nuevo y 1 al final.
Entonces, esta es aquí como se representa simplemente utilizando las marcas de clase, como vemos aquí abajo. Excelente. Entonces, pasemos al siguiente diapositivo. Se resumen de gráfica de datos. Este ya lo tenemos. Una gráfica de datos con el estroncio. Ya hicimos la tabla de distribución de frecuencias. Muy bien. Dice polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias para las cantidades del estroncio 90. En el eje horizontal usa los valores de marca de clase. Como lo que acabamos de hacer. Este es el ejercicio que acabamos de realizar junto con la información. La gráfica de puntos que hicimos hace un momento. Y vamos a brincar al siguiente nivel. Dice polígono de frecuencias relativas. Dice gráfica de Pareto. Para matrículas de licenciatura en la tabla 2.9 basada en los datos del US National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas del estudiante de licenciaturas. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Muy bien, entonces vamos a reducir aquí. Los datos de esa tabla los tenemos por aquí. Muy bien, gráfica de Pareto, aquí están. Muy bien, ahora vamos a irnos a estadística. Vamos a irnos a Quality Tools y vamos a escoger Pareto Chart. De este Pareto Chart vamos a tomar aquí, vamos a borrar estos para explicar. Ahora sí, muy bien. Dice información que vamos a tomar, lo que vamos a mostrar por debajo va a ser, en este caso, la universidad. Vamos a ver aquí, universidad. Y lo que vamos a mostrar de por debajo va a ser las frecuencias relativas en este caso. Haciendo esto, vamos a dar un 95%, vamos a dar OK. Perfecto. Aquí tenemos los valores en este caso. Los valores como tal se muestra una frecuencia relativa, dice pública. Aquí está. Dice universidad pública de 2 años. En este caso. Una frecuencia relativa de, aquí vemos casi el 40%. Aquí vemos, aquí estamos viendo distribuidas las tablas y las demás, de información como tal. En este caso. Aquí vemos 4 años. Por ejemplo, a 4 años es 40%. A 2 años, que vemos aquí, es a 36%. Y privada a 4 años es del 21.9%. Toda esa información la podemos ver aquí, simplemente utilizando esta tabla. Gracias a esta tabla podemos obtener esta gráfica. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice pensamiento crítico de gráficas inadecuadas. Dice ejercicio. La ética de la estadística suponga que, como reparto de un periódico, como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podrían ayudar a la gente a salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? No. La manera más ética y correcta sería basarse en estudios certificados e intentar obtener una correlación entre el tabaquismo y las personas que sufren de cáncer pulmonar. Tal vez hacer encuestas, obtener una muestra grande, una muestra de población grande donde puedas reflejar donde se puedan reflejar la noción que quiere dar a entender. Entonces tal vez no sé si se concentrara en un grupo de oficinistas, tal vez por lo regular, que sufren bastante estrés, o un grupo donde sufre estrés que se conoce el tabaquismo, podría concentrarse en eso para obtener unos resultados y tal vez así dar más veracidad. Pero en cuanto a ético, no sería ético inflamar o generar un poco más de inflar ciertos números para dar un reportaje, pues en este caso sería un reportaje falso. Dice, una gráfica de salarios de los profesores. Observe la gráfica donde se comparten los salarios que reciben los profesores de uno y otro sexo en universidades privadas, con base a los datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? La gráfica nos estamos refiriendo a esta. ¿Qué impresión crea la gráfica? Visualmente o meramente visual, hace parecer que en efecto los hombres o los maestros de sexo masculino en este caso ganan mucho más en este caso que las mujeres como tal. Dice, describe los datos de forma imparcial. En este caso no
no los describiría. O sea, utiliza unos rangos altos. Sin embargo, vamos a ver aquí. Tienes unos rangos, rangos bastante altos en este caso. Para mostrar algo que en realidad no parece en este caso ser completamente justo. Dice, si no es así, construye una gráfica. Ahora sí, si nos encontramos en la gráfica de la izquierda, podemos ver aquí los diferentes valores. Ahora sí, en este caso, de esta gráfica contiene los mismos valores que esta. Sin embargo, esta gráfica se ve un poco más imparcial. Ya se ve que donde aquí probablemente ganaba casi 60, 55, 58 tal vez, que fue lo que escogimos, 57.590, que fue lo que se eligió. Aquí podemos ver que gana 72. Entonces sí es una diferencia sustancial. Sin embargo, esto demuestra un poco más los valores de una manera un poco más formal y de forma imparcial en este caso. No metería dudas, no pensarías que un hombre gana mucho más que una mujer, siendo que aquí la diferencia podría ser de 15,000 pesos nada más, puesto que aquí parece una diferencia enorme. Pareciera que ganara, no sé, tal vez 10, 12, 15,000, 15,000, 20,000, 30,000 pesos más en este caso. Entonces vamos a movernos a la siguiente gráfica. Por último, vamos a ver el último ejercicio de pensamiento crítico y gráficas inadecuadas. Dice número 8. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. O sea, la gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. En este caso, estamos manejando los barriles por millones. Entonces, la gráfica sí da a entender la idea general de que, por ejemplo, se puede ver aquí que Estados Unidos tiene 20 millones de barriles, en este caso, consumidos, mientras que Japón solamente tiene 5.9, 5.4, perdón, en este caso. Sin embargo, tal vez no sea la mejor manera de representarlo, ya que pues un barril sigue siendo de un tamaño. Entonces, si la gráfica los distorsiona de manera que, aunque la diferencia sí existe, lo hace parecer de un poco, no lo hace parecer de manera imparcial, lo hace parecer exagerado y no muestra los datos de manera objetiva. Sin embargo, si vemos la gráfica de la izquierda, esta gráfica sí demuestra, en este caso, la diferencia del consumo sin arrasarse a irse de una manera tan poco formal, en este caso, ya que aquí utiliza figuras que tal vez no complementen o tal vez no dan la idea apropiada de manera visual al lector o a quien quiera que lea este tipo de gráficas. Por mi parte, esto ha sido todo para la Regu de la unidad 1. Anteriormente, durante la primera unidad, el video no alcanzó a subirse, tuve algunos problemas. Sin embargo, obviamente se estudiaron los temas, se están cubriendo aquí en la revisión y espero encontrarlos con bien. Muchas gracias. Por mi parte es todo.